Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. ¿cómo está? Bueno, continuaremos ahora con la endometriosis, que es otra patología benigna a nivel del útero o de otras partes, digamos, propiamente dicho, una patología ginecológica que como ya vimos es la presencia de un tejido endometrial de una de las capas del útero en otro lugar, en otra parte del organismo. Generalmente es pélvico, pero puede estar en otros lugares más alejados, digamos, una patología endometriósica. Como ya les dije, en otras partes del mundo hay clínicas siempre que se dedican a esto propiamente dicho, y hay una subespecialidad de endometriosis que es los que manejan esta patología. Y vean ustedes, la etiología, la causa de la endometriosis no se conoce, no sabemos por qué, pero hay muchas teorías por la migración del tejido. Se sugiere que generalmente estas células endometriales se desprenden durante un proceso menstrual y van a, digamos, a ser aspiradas o van a migrar por las trompas en forma ascendente hacia la cavidad pélvica y por ende puede migrar a otros tejidos o por vía hemática también puede migrar, digamos, tejido endometrial. Una vez allí se implantan o se multiplican en las cavidades abdominales o pélvicas y esto se denomina menstruación retrógrada, o sea, vean que también es en el momento de la menstruación, después de que han desarrollado adecuadamente, hay un tejido ya, digamos, con un desarrollo adecuado, entonces se presenta una menstruación, entonces menstrua la paciente al mismo momento que el periodo menstrual y por eso se denomina una menstruación retrógrada en sí. Puede haber algo acerca del sistema inmunitario también en las mujeres que desarrollan una endometriosis, una alteración en su sistema inmunitario, que hace que también, digamos, las defensas no sean las adecuadas en los lugares y acepten al tejido, o digamos, ajeno para su desarrollo. Una mujer que tenga una madre o una hermana también se dice que es hereditario, que a veces sí se ha desarrollado, digamos, por factores genéticos, probablemente dicho. Entonces, vean, hay miles de factores, pero no son unas etiologías, digamos, adecuadas para poder tener una ciencia cierta de qué es la causa principal días o más, problemas como un himen cerrado, entonces si está cerrada la vagina porque el himen está obstruido, entonces van a migrar por vía ascendente por las trompas y a la cavidad peritoneal, entonces todos esos son factores de riesgo. El diagnóstico estaba por un examen pélvico en sí, un examen donde nos puede mostrar otras masas, otros tejidos, digamos endometriosis de la cavidad, una ecografía transvaginal, una laparoscopía pélvica. Entonces, vean ustedes, de esa forma nosotros podemos ver. La ecografía transvaginal nos muestra más rápidamente y una laparoscopía que también puede mostrarnos si haga en una cirugía un tejido sangrante y nos hace pensar en eso. El más común, digamos, el que nosotros más podemos encontrar es el quiste hemorrágico, el quiste sangrante a nivel ovárico. Ese, cuando hay una hemorragia a nivel del quiste o se presenta un quiste hemorrágico a nivel ovárico, se piensa que es tejido endometrial, que ha migrado y se ha adherido ahí y ahí se ha desarrollado. Es digamos, la forma de presentación más común de la endometriosis. El tratamiento va a depender mucho de la edad, de la gravedad de los síntomas y si la mujer quiere tener o no quiere tener hijos. Las opciones de tratamiento generalmente primero puede ser medicamentoso y después quirúrgico. Medicamentoso podemos dar igual progesterona para ir bloqueando y que no desarrolle y no crezca en esa zona donde se ha implantado un tejido endometrial. O en su caso, si ya es, digamos, de muchos años, con un sangrado abundante, masivo en la zona donde se implantó, hay que hacer una cirugía, hay que extraer todo ese tejido donde está implantado, hay que retirarlo para que no se desarrolle, o en su caso, hacer una histerectomía, sacar todo ese tejido y hacer
que ya no migre, digamos, a otros lugares. Entonces, retirarlo además a los ovarios porque son los que más van a tener, digamos, esa complicación. Y en otros casos se puede hacer también una cirugía propia en cuanto a hacer un legrado, un raspaje de la zona, raspar lo más que se pueda y después se puede cauterizar o si no, raspar esa zona y darle progesterona para que bloquee la producción de células y la regeneración de esas células, entonces, por vía estrogénica. Entonces, bloqueamos con progesterona, hacemos una limpieza, un raspadito y bloqueamos, digamos, dándole progesterona para que no vuelva a proliferar esa zona. O muchas veces, si es una zona adecuada para poder cauterizar, quemamos la zona, la cauterizamos, la quemamos y entonces no hay desarrollo ya de ese tejido. Mucho depende de esas, la edad, la paridad, el lugar donde está, el tamaño, todo depende de eso para hacer una cirugía. Luego tenemos el síndrome del ovario poliquístico, que es otra patología que se presenta generalmente en ginecología, y hemos visto que en sí es un síndrome, que es una alteración sobre todo a nivel pancreático, por eso es un problema metabólico, se la relaciona con ese proceso de la insulina, que afecta entre el 10 al 15% de las mujeres en edad reproductiva. Es un trastorno común en su gran mayoría, la mayoría de las personas tiene, pero es extremadamente heterogéneo, digamos, en su presentación. Se presenta típicamente con un hiperandrogenismo, vean una masculinización, los caracteres sexuales tienen que estar, digamos, no adecuados para una mujer, sino tienen más predominancia masculina, y hay trastornos de la ovulación, ¿sí? Donde no hay procesos ovulativos en estas mujeres. Pero a eso, digamos, se lo denomina como síndrome del ovario poliquístico o de Stein-Leventhal, no a una poliquistosis ovárica. Entonces, por eso el síndrome del ovario poliquístico está incluido dentro del síndrome de Stein-Leventhal, pero una poliquistosis ovárica no, digamos así, en su conjunto, porque una poliquistosis simple, ya les he dicho, por un mal desarrollo de los folículos, nada más que ya hemos visto, digamos, eh, otro tema anterior. Puede acompañarse, vean ustedes, el síndrome de intolerancia a la glucosa, de una obesidad, alteraciones en el perfil del hígado. Entonces puede manifestarse de ese y de los caracteres sexuales, sobre todo secundarios masculinos. Criterios mayores para el diagnóstico, que no hay ovulación, hay oligomenorrea, no hay periodos menstruales o hay muy espaciados, hiperandrogenemia, hay hirsutismo severo y resistencia insulínica. ¿Vean? Entonces no hay un desarrollo adecuado y unas caracterizaciones masculínicas. Criterios menores, ovario poliquístico en ecografía, vean, es otra cosa, que haya ovario poliquístico nada más, pero no está acompañado de esta otra sintomatología para hablar de síndrome. Cuando hablamos de síndrome hay varios signos y síntomas, pero si hablamos de ovario poliquístico nada más, es presencia de quistes en el ovario por folículos que no han desarrollado. Entonces son cosas muy diferentes. No cuando encontremos en la ecografía ovarios poliquísticos, no nos relacionemos directamente con un síndrome. No es un síndrome, es un ovario poliquístico nada más. Es una signología nada más que se está presentando. Pero faltan para ser un síndrome los demás, como anovulación, oligomenorreas, hiperandrogenismo, hirsutismo, resistencia insulínica, para pensar en un síndrome de Stein-Leventhal o de un síndrome de ovario poliquístico, para que vean que son cosas muy diferentes. Aquí también podemos encontrar niveles elevados de LH y FSH o de LH mayor a 3, digamos, en sus valores, pero son criterios menores donde pueden estar solamente modificados en ciertos aspectos. Puede haber acné, hirsutismo leve y obesidad también, pero
generalmente están en ambos, la presencia del síndrome del ovario poliquístico. Pero tiene que haber más de 8 folículos y tienen que ser menores de 10 milímetros de diámetro. Si encontramos más de eso, ya estamos hablando con la presencia de quistes foliculares. Pero no estamos hablando de un ovario poliquístico. Tienen que ser menos de 10 milímetros de tamaño, menos de 1 centímetro, y además tiene que haber más de 8 folículos en un ovario para hablar de un proceso de poliquistosis ovárica. Si no encontramos esto, no hablemos de poliquistosis ovárica. Si encontramos 4, 5, 3, no es poliquistosis ovárica. La poliquistosis es por encima de 8, como estamos viendo, y con esos diámetros mayores o menores a 10 por lo menos. Sin embargo, pueden hallarse varias de estas características en mujeres normales y mujeres con otras enfermedades endocrinológicas como la amenorrea, ausencia de menstruaciones o una amenorrea hipotalámica por un problema a nivel del hipotálamo y con una hiperplasia suprarrenal también congénita y también nos está provocando otra alteración en base al cortisol, sobre todo, como hemos visto que es el preponderante en estos casos, los glucocorticoides. Entonces, esas características hay que tomarse en cuenta. La etiología, predisposición genética, la cual es autosómica dominante, es genética en su gran mayoría, es decir, basta con que uno de los dos padres tenga predisposición a esta alteración para que puedan manifestarse una alteración suprarrenal, entonces una alteración ovárica, hipotalámica que pueden llevar. Los antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, colesterol alto, o calvicie, que pueden existir, predisposición genética a un síndrome de ovario poliquístico. En la fisiopatología de este proceso sindrómico vamos a encontrar una resistencia también a la insulina, el hiperinsulinismo que se puede presentar, se ha estudiado muchas veces y se ha demostrado que sirve por un problema a nivel insulínico, a nivel pancreático. Además, se vio también que había hiperandrogenismo y que daba las características de masculinización a esas personas. Vean ustedes, el hiperandrogenismo generalmente está en un 76.8% de las consultas por disfunción ovárica, y ahí vamos a encontrar hirsutismo, acné, irregularidades menstruales u obesidad. Entonces, eso es para hablar de un hiperandrogenismo. Presentan alteraciones en los niveles de andrógenos como la testosterona, siendo la patología más frecuente del hiperandrogenismo, propiamente dicho, el que sería de origen ovárico o suprarrenal. Entonces, una modificación en la dosificación y en la estimulación hormonal propiamente. No es la adecuada y no lleva la cantidad adecuada de hormonas, no transporta la cantidad adecuada de hormonas propiamente dicho y se presenta el proceso. Entonces no hay una estimulación normal, digamos, a nivel ovárico para que haya un ciclo con un proceso ovulativo. Alteraciones de la ovulación también son frecuentes y se presentan como reglas irregulares o periodos muy largos sin menstruación o ausencia de las mismas, donde no hay menstruación. Ello se llama oligo o amenorrea, lo que hemos hablado, más de 3 meses, más de 15 días. Y comienza alrededor de la menarquia o generalmente a partir de la primera menstruación estas alteraciones, ya de inicio. Entonces, vayan viendo que ya es un proceso en el cual nosotros encontramos ya en las primeras menstruaciones que pueden existir ya presencia de estos ovarios. Una joven debería menstruar con una frecuencia de intervalos en 24 a 36 si ella presenta periodos más de 45 o 60, lo que les decía, o más días sin menstruar, ya hay una alteración en su ovulación. Y lo que hablábamos de los ciclos monofásicos, propiamente dicho. La irregularidad menstrual no se mejora con el tiempo, sino que permanece igual o empeora. Entonces, ya hemos hablado en los ovarios poliquísticos o en los ciclos monofásicos, sobre todo en los ciclos monofásicos prolongados. Ahí hemos hablado digamos, de la formación quística y todo. También la resistencia a la insulina, pero el síndrome del ovario poliquístico hemos hablado que está relacionado sobre todo
con los ciclos monofásicos breves o cortos, con ellos está relacionado. Resistencia a la insulina también en un 74.5%. Estos pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen hiperinsulinemia o resistencia insulínica. Y sobre todo, esto que va a llevar a que no haya ovulaciones. Entonces, pérdida de ovulaciones y este aumento en la insulina se relaciona con la mayoría de las complicaciones tardías que pueden presentar, que ya hemos mencionado. La obesidad es otra de las digamos, características que presenta el síndrome del ovario poliquístico. Es de tipo androide, vean masculínica, y se sabe que al no tratarla empeora la resistencia insulínica, entonces también nos lleva a eso. La presencia de este síndrome del ovario poliquístico puede ser a largo plazo o asociarse con una importante morbilidad reproductiva, donde no puede embarazarse la paciente y llega a presentar infertilidades, sangrados anormales, abortos frecuentes, espontáneos y complicaciones a veces en el embarazo que no llegan a un desarrollo adecuado. Hiperplasia endometrial, donde el endometrio se ha engrosado más de lo debido, más de 1 centímetro, puede producir cáncer de endometrio en estos casos, y están relacionados con la resistencia insulínica. También aumento del riesgo de los factores para enfermedades cardiovasculares, como hemos visto, riesgo de infartos agudos en el miocardio o, digamos, alteraciones cerebrovasculares y la hipertensión. En estos casos nos puede llevar a todo eso en estos pacientes. Y hablar de poliquistosis ovárica y hacer un síndrome y tratar de eso, no. Entonces hay que diagnosticar si de verdad es un síndrome o no, o es un proceso, digamos, solamente cíclico, que en esa fase está habiendo alguna alteración y no ha habido desarrollo adecuado o retracción de los folículos nada más. Intolerancia a la glucosa y diabetes mellito, también tipo 2 se puede presentar en estos pacientes, aumento del colesterol total, de la LDL y las transaminases glutámicas o disminución de las lactodeshidrogenasas, alteración de las actividades fibrinolíticas con riesgo de lesiones vasculares, menor lipólisis de la dificultad de baja de peso. Vean, hay una serie de complicaciones. El tratamiento, modificaciones del estilo de vida, lo primero, fundamentalmente en estos pacientes. Hay que hacer dietas por lo que están engordando, hay que hacer ejercicios, ir siempre con un nutricionista que vaya regulando, que vaya viendo la modificación, el peso que va teniendo esta paciente, la realización de ejercicios para ir, digamos, que haya mejor circulación, que haya mejor metabolismo, digamos, en su organismo, y de esa forma entonces va regulando todos esos ciclos propiamente dichos. Las drogas que podemos utilizar en estos casos, la metformina es la que, digamos, se utiliza en ciertos casos como la mejor indicada. Esta ayuda a revertir el problema del hiperinsulinismo, sobre todo que se da en las diabéticas. Debe ser administrada por un médico, por un diabetólogo o en su caso por un internista o un endocrinólogo que puede manejar. En las pacientes con este síndrome y el hiperandrogenismo asociado, el uso de compuestos como la dexametasona, porque va a ir a bloquear la producción de cortisol, como hemos visto, va a ir a actuar sobre las suprarrenales, entonces ya de esa forma bajamos y vemos que va regulando el sistema propiamente dicho de funcionamiento y de liberación de las hormonas gonadotróficas coriónicas. Y a que nos va a ayudar por eso, por ende, cuando regula ya las hormonas gonadotróficas, a recuperar la ovulación, disminuir los efectos asociados al hiperandrogenismo, como el acné y los cambios en el estado de ánimo de los pacientes. Las hormonas esteroideas, como los estrógenos y las progesteronas, pueden ocasionalmente ser de utilidad en el manejo también de estos síndromes. Entonces, más que todo para regular los ciclos. Y es que está habiendo ciclos muy largos, muy prolongados, entonces vamos a regular, pero no vamos a tratar porque hay varios factores más. Otros fármacos, la flutamina, los análogos de las gonadotrofinas, de las Realin factors de gonadotrofinas, o sea, de los núcleos de liberación. Entonces, esos podemos utilizar. También algunos, digamos, medicamentos que pueden regularizar el aumento del vello, digamos, y del acné,
y al regularizar los factores de liberación de las gonotrofinas, entonces también vamos a regularizar este proceso. O los análogos de las hormonas gonotróficas coriónicas para regular los ciclos. El objetivo del tratamiento debe considerar que la paciente, mediante los cambios de hábito y un mínimo de medicamentos, logre mejorar su condición de vida, sobre todo, que es lo más preponderante en sí. La meta de esta terapia debería ser revertir o reducir la severidad de todos esos síntomas que hemos hablado y mejorar las alteraciones metabólicas y hacer que la mujer tenga ciclos normales en sí, propiamente dicho. En eso consistiría, digamos, el tratamiento en estos ovarios poliquísticos. Otra patología que podemos encontrar, que ya hemos mencionado, digamos, en algunas oportunidades, pero las vamos a volver a recordar, por lo que son patologías benignas, son las patologías de mama. Las patologías de mama, donde vamos a encontrar nódulos mamarios o cualquier masa, digamos, que se denomina nódulo mamario, cualquier masa o abultamiento o irregularidad o asimetrías en las mamas por presencia de estas nodulaciones. En un 80% de los casos es detectado por la misma paciente en el autoexamen que se realizan ellos, propiamente dicho, y es causa frecuente de consulta médica, el autoexamen que deben realizarse. Yo creo que en práctica están llevando esto, porque yo en práctica estoy llevando con mis alumnos del otro grupo, estoy manejando todo esto en práctica. Ellos ya manejan esto y ahí ya saben, por eso es que ya les he explicado cómo se debe hacer los autoexámenes de mama para encontrar nodulaciones, masas, qué características debe tener toda nodulación para ver si es maligno, si es benigno, cómo dividir los cuadrantes, cuál cuadrante tiene más preponderancia, la cadena ganglionar, todo eso que debemos ver nosotros en la práctica, sobre todo en consulta con ustedes. Y en la teoría os voy a mostrar de esta forma una cosa más rápida, digamos, porque esto es más práctico en sí. Cuando el nódulo corresponde a una acumulación de líquido dentro de una fina membrana, se denomina quiste. Los quistes generalmente no son operables, los quistes no se los debe tocar porque los quistes se vuelven a formar, son funcionales, son alteraciones, digamos, de hormonales en sí. Lo único que hay que hacer en un quiste, hay que hacer una punción y hay que hacer aspiración nada más y mandar a anatomía patológica ese estudio al laboratorio para que analicen las características de ese líquido. Pero los quistes no se los toca. Las únicas masas que podemos encontrar o tumoraciones, digamos, en las mamas son quistes, fibromas o fibroquistomas, que es mezcla de los dos, y cáncer. Son las únicas 4 patologías que podemos detectar en la mama nosotros al estudio. Esto es reflejo de una alteración mamaria denominada genéricamente como fibroquísticos y no tiene relación alguna con el cáncer. Son benignos en sí estos procesos. Por el contrario, si el nódulo representa ya una formación de un contenido sólido, en algunos casos ya son tumores mamarios, no hay líquido, pero hay tumores, hay consistencia sólida en este consistencia, hay que ver la fijación de las retracciones que pueden existir, las cicatrizaciones, el color de la piel, la movilidad del tumor, si hay dolor, no hay dolor, los bordes, si son, digamos, regulares o irregulares. Todas esas cosas nos hacen diferenciar entre lo maligno y lo benigno en sí para poder encontrar algo adecuado. La probabilidad de que este nódulo sólido corresponda a un tumor maligno varía de acuerdo a la edad de la paciente. Generalmente de 40 a 50 años para arriba y posmenopáusicas son las que hay que pensar en que ya son procesos cancerígenos porque ya no hay funcionalidad hormonal. Entonces hay que pensar en que puede ser un tumor malo. A más edad, mayor es la probabilidad de que se relacione con un cáncer mamario en sí. Los nódulos mamarios en sí, la gran mayoría de los pacientes piensa que es un cáncer, pero a veces no es así. Hay que explicarle y hay que darle, digamos,
un estudio adecuado y unos exámenes complementarios adecuados para diagnosticar adecuadamente. Los fibroadenomas, lo que les mencionaba, es generalmente la presencia en jóvenes, entre las jovencitas entre 15 a 30 años de edad. La aparición de un nódulo mamario tiene una alta probabilidad de tratarse de un fibroadenoma generalmente y benigno, que habitualmente mide entre 1 a 3 centímetros y tiene una superficie lisa y es bastante móvil a la palpación y en su gran mayoría es doloroso algunas veces. Entonces allá ustedes ven que ya vamos viendo que es un tumor benigno ese. Mamográficamente se observa como un nódulo de contornos bien delimitados y contenido sólido en sí. Esto se corrobora con una ecografía. Generalmente lo primero es mejor pedir una ecografía. La ecografía nos va a decir si es sólido o es líquido. Si es sólido, pedimos una mamografía. Pero si es líquido, ya no es necesario hacer una mamografía porque ya sabemos que es líquido. Hay que hacer una punción, extraer el líquido y no hay, digamos, qué más realizar. Aquí es importante tener presente que existe un tipo de cáncer de mama como el carcinoma medular que puede existir en sí y en la gran mayoría, o digamos un carcinoma conductal que está dentro de los conductos o medular, como se dice, el cual es muy similar clínica y radiográficamente a un fibroadenoma propiamente dicho, cuando está dentro de los conductos. Tenemos también quistes gigantes, macroquistes que pueden encontrarse a nivel de las mamas y generalmente entre los 40 y 55 años por irregularidades y pérdidas de hormonas en sí que se van presentando. Pueden ser muchas veces múltiples estos macroquistes y estos macroquistes algunas veces pueden sí malignizarse, algunas veces. El tamaño es variable desde algunos milímetros hasta varios centímetros y su hallazgo ha aumentado considerablemente con el mayor uso de la ecotomografía, o sea, con un fibroadenoma muchas veces en sí. Por este motivo, la punción con aguja fina o la ecotomografía son importantes en el diagnóstico diferencial. Vean que lo mejor es hacer una punción o una ecografía para ver si es sólido o quístico. Los cambios fibroquísticos que pueden existir son la principal causa del dolor mamario. Vean quísticos y fibrosos, la mezcla de ambos. Es habitualmente cíclico. ¿Por qué dice esto? Porque se presenta generalmente cuando la mujer va a menstruar. Ahí es donde hay dolor, hay molestias, digamos, en la mama. En la mama es de predominio premenstrual de unos pocos días hasta un par de semanas de duración, muchas veces por las descargas hormonales en sí, sobre todo estrogénicas, y puede estar, digamos, el dolor irradiado hacia el hombro, por el hecho de que está ocupando un espacio y está comprimiendo la cadena nerviosa y por eso está reflejando ese dolor. A la palpación se encuentran áreas de mayor densidad, formación de cordones o placas muchas veces por los conductos, porque por ahí pueden estar, sin un contorno claramente demarcado. Vean, no tienen un contorno adecuado. En las mamas de pacientes jóvenes existe a la palpación unas nodularidades que podemos encontrarlas, que es normal y que algunos pacientes lo refieren como una masa, digamos, o es un engrosamiento de conductos nada más. El diagnóstico es la mamografía, la ecotomografía o ecografía, como se dice, y la punción directa, que se debe hacer tanto en un sólido a veces como en un líquido. En un sólido el tratamiento, digamos, depende de lo que nos va a dar la anatomía patológica cuando se ha hecho una punción aspirativa del tumor, del tejido del tumor, pero en un líquido ya nos da características típicas de una benignidad. Tratamiento en nódulo mamario no palpable, cuando no se puede palpar, se detecta generalmente por mamografía. Hay que pedir una ecografía si la ecografía nos da, o si no una mamografía, porque hay mucha molestia y dolor y la ecografía no ha podido detectar, pero generalmente detecta y nos da una ecografía, una mamografía. Y la mamografía que nos va a dar esta clasificación, la clasificación de BIRATS, con lo cual vamos a tener ya una sospecha de si es maligno o es benigno. Y en los grados 3 y 4 de BIRAD es útil solicitar una ecografía más todavía en grado 3 y 4, con lo cual eliminamos todos estos, digamos, presencia de los nódulos quísticos simples que no requieren ningún otro estudio adicional y continúan con las recomendaciones de screening habitual, o sea,
con mamografías anuales de control después de los 40 años. Ya vamos a ver la clasificación de VIRAT. Un nódulo mamario palpable y sólido se detecta al examen físico que vamos a realizar y si sospechamos de algo hacemos una punción con aguja fina aspirativa donde vamos a, como les digo, a aspirar ese tejido y mandar anatomía patológica para que nos diga qué patología se está encontrando, maligna o benigna. Un estudio mamográfico y una ecografía son los que nos van a dar las características adecuadas. Clasificación que nos va a dar la mamografía. Evaluación incompleta requiere la VIRAT 1, evaluación incompleta, requiere de imágenes adicionales. VIRAT 2, hallazgo negativo. VIRAT 3, hallazgo benigno. VIRAT 4, hallazgo probablemente benigno. En este 3 y 4 hay que volver a hacer un estudio ecográfico o a ver si alguna punción. Se sugiere seguimiento de corto intervalo, 3 a 6 meses, y la probabilidad de cáncer es menor de un 2%. VIRAT 5, hallazgo sospechoso ya, la biopsia debe ser considerada, la probabilidad de cáncer es de un 2 a un 90%, en promedio de 20 a 40% generalmente, vean que es alto ya en un VIRAT 5. Un VIRAT 6 ya es un hallazgo altamente sospechoso de malignidad, se debe tomar una acción adecuada y la probabilidad de cáncer es mayor en un 90%. Esta es la clasificación que nos da la VIRAT según la mamografía propiamente dicha. Y vean, a partir del 5 y el 6 son los que tenemos que tener mucho cuidado. El 4 y el 3 hay que volver a hacer estudios y hay que hacer controles permanentes. El 2 y el 1 no nos da nada malo, digamos. También hablamos de las secreciones que pueden existir, las secreciones que van a salir de la mama y que también nos dan pauta, digamos, de que es un cáncer o son problemas inflamatorios, infecciosos o es un problema tumoral a nivel del hipotálamo que está haciendo que haya, o de la hipófisis que está haciendo que haya producción de leche. Entonces, vamos viendo qué tipo de secreción. Vean ustedes, del exudado purulento sugiere infección, serosanguinolento descartar un tumor, verde o mucoide una enfermedad fibroquística y sebáceo una pseudosecreción propiamente dicho de leche que está saliendo por la mama. Entonces hay que valorar todas estas cosas para ver qué es lo que está pasando. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 35 años con embarazos previos, sobre todo que puede haber más estas secreciones que pueden existir, aunque puede darse en otras edades, en niños y en varones. Generalmente en jóvenes que no han tenido bebés, a veces más se presenta la secreción de leche, digamos, la secreción galactífera, más se presenta, digamos, en estos casos por el tumor, digamos, un hiperprolactinoma, que es el productor de prolactina, el que va a provocar esto. La etiología, tumores hipoficiarios, productores de prolactinomas, vean, en un 25% de los casos. Luego, fármacos, como los neurolépticos, pueden ser antidepresivos, antihipertensivos, opiáceos y antieméticos, pueden provocar también secreciones a nivel de la mama. Enfermedades endocrinas, hipotiroidismo primario, también puede ser más raro en la enfermedad de Addison y enfermedad de Cushing, que también puede haber secreciones. Es una estimulación mecánica repetida, también insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, traumatismos, infecciones locales, procesos hipotalámicos como los tumores a nivel de la silla turca o otras patologías de una alteración, una inflamación de la mama, secreción láctea, cefalea, dolor de cabeza, diplopía o visión doble, visiones borrosas, excesiva somnolencia, sequedad de piel y estreñimientos que nos pueden provocar estos procesos. Hay que investigar los síntomas, hay que ver, digamos, todo lo que está relacionado con patología mamaria en sí que nos puede hacer y los análisis que hay que hacer permanentemente. El tratamiento es ver la causa primeramente y suprimir la galactorrea, que es el principal causante, digamos, o sea, la secreción de leche por ese hiperprolactinoma que se puede presentar. No obstante, existen ciertos fármacos que van a inhibir o destruir, digamos, esa secreción de leche que hay, o factores inhibidores de prolactina.
Luego tenemos la polimestía, que es la presencia de otra mama, digamos así, en otro lugar, sobre todo en toda la cadena que hemos hablado de los botones embrionarios de la mama, que son 7, el cuarto es el que forma la mama, pero están en el uno, 2, pueden presentar generalmente en el uno, a nivel axilar se presenta, y generalmente cuando está dando de lactar la mama aparece un abultamiento en la región axilar y entonces junto con el hecho de dar de lactar y pensamos en que es una mama supernumeraria. También tenemos problemas de mastitis, sobre todo en la época puerperal, cuando está lactando el bebé, por obstrucción de uno de los poros lactíferos, de uno de los conductos, se acumula la leche ahí adentro y se vuelve un proceso infeccioso. Y entonces es una mastitis, como ven, esta una mama muy dolorosa, hiperémica, congestiva, deformada. Entonces ya pensamos en que es un problema infeccioso que está presentando. Causas usualmente posterior a las grietas que se va a producir en el pezón al lactar el bebé, obstrucción de los conductos y actúan como factor contribuyente el estrés y la fatiga propiamente dicho. Por eso siempre hay que darle de lactar al bebé desde el fondo, no de la puntita, porque ahí es donde les provoca el daño. Manejo: no se debe suspender la lactancia, reposo en cama, ingesta de líquidos, amamantar con mayor frecuencia para que se destape el conducto, ofrecer al niño primero el pecho comprometido, posición y colocación adecuada al pecho y apropiadas del recién nacido, analgésicos suaves, antibióticos podemos utilizar y puede darse también antiinflamatorios no esteroideos para que vaya desinflamando y no se convierta en un proceso, digamos, infeccioso, en un proceso, en un absceso propiamente dicho, porque si se convierte en un absceso, hay que hacer un corte, hay que hacer un drenaje, hay que hacer una limpieza, y lo peor es que es un conducto, entonces va a seguir produciendo leche y a veces no va a cicatrizar, y esto hay que hacerlo bajo anestesia general y hay que curar todos los días. Vean que es muy complicado llegar a un proceso de una mastitis, de una infección a nivel mamario en sí en estas pacientes. Entonces no es lo adecuado llegar a esto. Se dice que generalmente el bebé en la boquita tiene también estafilococos y pueden ir y introducirse en los conductos y obstruyen los conductos. Y debe haber otros gérmenes porque ustedes saben que la gran mayoría cuando son bebés, los familiares, parientes, le están besando en la boquita al bebé y le están transmitiendo gérmenes. Y eso se van al conducto del... Mejor prevenir ya de inicio, se puede utilizar medios físicos, paños de agua fría o hielo para que desinflame esa zona, dar antiinflamatorio, antibiótico, si no llegamos a presentar un absceso en general en estas pacientes. Entonces, con eso concluiríamos toda la patología benigna, todo lo que tenemos que ver en el contexto de la ginecología, que es lo que nos interesa. La próxima clase de las próximas semanas estaremos hablando ya de cáncer, que es la patología maligna, que entraremos a ese proceso y ya tenemos pocos temas para concluir, solamente vamos a ir avanzando un poco más rápido estas cosas que son ya más, digamos, de especialidad propiamente dicho, pero yo quiero que conozcan. Hablaremos de cáncer, hablaremos de esterilidades e infertilidades, un poquito hablaremos de anticoncepción, hablaremos de distocias, digamos, distopías, que es otro